estamos muy contentos, estamos muy felices de estar reunidos y cada vez se van conectando más. No te olvides, mandale a tus amigos, ¿sí? Mandale, decirle, no te olvides del culto, mandale a tus contactos, ahí al hermano de iglesia, a la hermana de iglesia, para que no se olvide. Compartilo también en tu muro, dale me gusta, así esto se puede seguir reproduciendo para que sea bendición a muchas personas. Y hoy vamos a tener al pastor Edwin Mayer. ¿Sí? Es un pastor de larga trayectoria, un pastor que está preparado para compartirnos un mensaje muy lindo hoy, pero le vamos a dar el lugar al pastor Edwin Vilca, que él va a dar una presentación. Solamente agradecer a Dios la oportunidad que nos da de tener al pastor Mayer. Él, como bien dijiste, Jonathan, tiene una trayectoria muy amplia en distintos lugares y ha compartido la palabra de Dios de manera representada. Así que disfrutemos de este momento, permitamos que Dios también, así como inspiró en distintos momentos, pueda inspirarnos y que su mensaje nos ayude a soñar, no solamente con la historia, sino con nuestra misión. Gracias, Pastor Mayer, por estar con nosotros. Que el Señor lo utilice con poder. Muchas gracias, Pastor Vilca. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. También gracias al Pastor Mesa por la invitación. Ustedes que son los líderes de estos dos distritos, distrito de Charata y de Roque Sáenz Peña, respectivamente. Placer de poder abrazarlos a través de la distancia, pero reciban este abrazo fuerte, cariñoso, para cada uno de ustedes, queridos hermanos, de ese distrito de Charata y del distrito de Roque Sáenz Peña. Cuando en mi familia se habla de Charata, traen lindos recuerdos. Déjenme solamente recordar lo siguiente. Mi abuelo, Jorge Mayer, vivía a unos 10 kilómetros en el campo, adentro, desde la ciudad de Charata. Allí salió mi padre, con 24 años, para venirse al Colegio Adventista del Plata, para estudiar teología, y vino para hacer cuarto grado de la escuela primaria, con 24 años, porque allá en el campo no había escuela. Y aprendía con su mamá y con sus hermanos mayores. Y gracias a Dios, porque saliendo de allá, de trabajar la tierra, de andar con los animales, Dios lo llamó para ser obrero, pastor, y él dedicó su vida, y ahora sus hijos también seguimos dedicando nuestra vida al ministerio. Queridos hermanos, antes de seguir, un feliz y bendecido sábado para todos ustedes. Qué lindo, qué lindo. El tiempo pasa rápido, ¿eh? El tiempo pasa rápido. Estamos llegando al último sábado de agosto. Qué tremendo cómo se nos van los días. Estamos por empezar dentro de pocas horas el mes de la primavera, cuando los árboles comienzan a reverdecer y todo se vuelve más lindo. Pero ahora que hacemos una pausa en este sábado, yo quiero dedicar algunos minutos con ustedes para recordar algunos incidentes en la vida de nuestros pioneros, porque ellos comenzaron el trabajo. Ustedes y yo, todos los que hoy vivimos y formamos parte del pueblo de Dios, terminaremos la obra con la ayuda del Espíritu Santo. Ellos comenzaron, nosotros terminaremos. Y recordar los pioneros, recordar la vida de ellos es inspiradora. Saben que nos estamos a veces quejando mucho de algunas cosas y nos olvidamos de con cuántas dificultades empezó el mensaje adventista aquí en nuestra tierra, Argentina, y en Sudamérica en general. Y si nos comparamos con nuestros pioneros, con aquellos hombres y mujeres que dieron su vida aquí para Sudamérica, para nuestra Argentina, para Perú, para Chile, para Brasil, para los 8 países de la división sudamericana, realmente ellos sí que pasaron por problemas y dificultades. Ahora estamos con la pandemia, ahora estamos con el problema de no poder viajar para cualquier lado y no tener actividades en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero vamos a recordar un poquito cómo empezó la obra aquí para Sudamérica. Y para sentirme más igual a los pioneros, permítanme terminar mi atuendo y ponerme como suelo ponerme cuando cuento la historia de los pioneros. Ahora sí,
Ahora sí. No me pueden ver de cuerpo entero para ver cómo estoy vestido, pero por lo menos una partecita aquí con este chaleco y esta manera de vestir. Así vestía el primer pastor adventista que vino a Sudamérica. Con unos lentes parecidos a estos, con este sombrero. Le gustaba usar un moñito como este. Por supuesto que era muy común el uso de un chaleco. Y el primer pastor que llegó a Sudamérica fue el pastor Francisco Westphal. El pastor Francisco Westphal estaba dirigiendo, estoy hablando de comienzos del año 1894, 1894, hace muchos años, 126 años atrás. Él estaba dirigiendo un distrito pastoral en Ohio, en Estados Unidos. La casa que él ocupaba era una casa grande, una casa muy cómoda. Tenía por alrededor de su casa 24 hectáreas, una gran propiedad, un gran espacio, muchos árboles frutales, una linda huerta, tenía muchas verduras. El distrito era un distrito hermoso para trabajar, porque los hermanos muy colaboradores, muy misioneros, la iglesia iba creciendo. La familia del pastor Westphal disfrutaba de ese lugar. Y un día, allá al comienzo de 1894, el pastor Westphal recibe una carta. Y la carta decía más o menos así: estimado pastor Westphal, la Comisión de Misiones de la Asociación General, Asociación General es el organismo máximo, el que dirige la iglesia en el mundo entero. La Comisión de Misiones de la Asociación General lo está invitando a usted a ser misionero. Misionero en Sudamérica. Si usted acepta esta invitación, tendrá que ir, continuaba diciendo la carta, directamente a Argentina para visitar a algunos adventistas que están pidiendo la presencia de un pastor que hable alemán. Y cuando el pastor Francisco Westphal recibe esta carta, va a hablar con su esposa y le dice: María, recibimos aquí esta carta, una invitación para ser misioneros, ¿qué te parece? Vamos a Sudamérica. Y María le dice: Francisco, no vamos. ¿Por qué? Francisco, hace mucho tiempo que esta propiedad grande que tenemos acá, que la recibiste de herencia de tu padre, la queremos vender y nadie compra. ¿Cómo nos vamos a ir allí tan lejos, un viaje tan largo? Y vamos a estar allí un buen tiempo. ¿Y qué hacemos con esta propiedad? María, tenés razón. ¿Qué podemos hacer? María, llámalo a Carlitos. Y apareció Carlitos, 7 años. Y María, vení con Helen también. Y María vino en sus brazos trayendo a Helen, una nenita bonita, simpática, de 2 meses. Y cuando el pastor Francisco Westphal estaba reunido allí con su familia, su esposa María Turkston, su hijo mayor Carlitos, su beba Helen, cuando él estaba con su familia, les dijo: queridos, yo necesito hablar con Dios en la presencia de ustedes, así que ahora nos vamos a arrodillar. Y ahí se arrodilló. Y el pastor Westphal le dijo a Dios: Señor, tenemos una invitación para ir a Sudamérica como misioneros. Nos gustaría ir. Nos gustaría tener esa experiencia de ser misioneros. Pero tenemos, Señor, un problema. Tenemos esta propiedad grande y nadie la compra. ¿Y qué podemos hacer? Señor, si es tu voluntad, ayúdanos a vender la propiedad para que podamos ir a Sudamérica. Se fueron a dormir. Durmieron muy bien. El pastor Francisco se levantó temprano. Su esposa estaba durmiendo todavía. Salió afuera de la casa, se dirigió hacia la calle, que estaba más o menos a unos 20 metros, y ahí, en el portón de entrada, había un buzón. Dice, me parece que hay una carta.
Efectivamente, había una carta. Sacó la carta, rompió el sobre, y el sobre tenía una carta dentro que decía: señor Francisco Westphal, estoy sabiendo que usted vende su propiedad. Estoy dispuesto a comprarla por el precio que usted está pidiendo. ¡Fantástico! ¡Qué bueno! Y salió de ese lugar ahí en el portón, entró en su casa, la despierta a su esposa y le dice: María, anoche estábamos orando para pedir que Dios nos dirija y nos ayude a vender esta propiedad que pasó tanto tiempo y nadie se interesa. Acá está la respuesta a la oración de Dios. Queridos, qué Dios fantástico, el Dios de ustedes, mi Dios. Cómo Dios sabe hacer las cosas, ni antes ni después, en el momento exacto. Porque en el gran reloj de Dios, las manecillas del reloj nunca están adelantadas, nunca están atrasadas. Dios hace las cosas en el momento correcto. Cuando nosotros pedimos la conducción de Dios en nuestra vida y dejamos que Dios la dirija. Hay muchos que le dicen: Señor, quiero que dirijas mi vida, pero ellos se quedan allí en el manubrio queriendo dirigir y hacer las cosas a su manera. No. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra y vas a mantener tu familia y vas a cuidar de tus hijos y vas a hacer todo lo que tengas que hacer. Esfuérzate, sé valiente, pero deja que yo dirija tu vida, dice el Señor. Qué fantástico cuando Dios dirige nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir tan tranquilos, llenos de paz, en la confianza de que Dios nunca se va a equivocar por sus hijos? Siempre va a desear lo mejor para nosotros. La carta que recibió esa mañana no fue escrita durante la noche. Ya Dios estaba dirigiendo todas las cosas de tal manera que varios días antes, en otro pueblo, el que ahora se disponía a comprar la propiedad escribió la carta, fue a caballo hasta el correo. El correo, con una diligencia, la trajo hasta el pueblo donde vivía el pastor Francisco Westphal, y esa mañana tempranito el cartero la dejó en el buzón. Todo coordinado por Dios. Queridos hermanos del distrito de Charata, queridos hermanos del distrito de Roque Sáenz Peña, queridos hermanos de otros lugares que están participando de esta reunión, dejemos que Dios dirija nuestra vida. Él siempre va a ser para nosotros lo mejor. Tenemos un Dios fantástico. Dejémoslo actuar en nuestro corazón y que dirija también nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Vendieron todo, el pastor Francisco Westphal, se embarcaron en Baltimore, demoraron 5 semanas porque tuvieron que ir primero a Europa porque no había barco directo que venía de Estados Unidos a Sudamérica, y de ahí desde cerca de Londres, del puerto de Southampton, que es el puerto de Londres, tomaron un barco para Buenos Aires. Y llegaron a Buenos Aires el 18 de agosto de ese año 1894. 18 de agosto. Hoy estamos en el día 28. Hace pocos días atrás se cumplió un nuevo aniversario de la llegada del primer pastor adventista del séptimo día a Sudamérica. Y llegó en agosto, frío. Llegó al puerto de La Plata, ahí cerca de Buenos Aires. Estaba lloviznando. El pastor Westphal llegó enfermo, con dolor de cabeza. Vino con chucho de fiebre alta, venía engripado. Bajó del barco y estaba un colportor. Los colportores llegaron 3 años antes que el pastor Westphal. Y el colportor del hermano Crack le dice: Pastor Westphal, bienvenido. Usted es el primer pastor adventista que llega aquí a Sudamérica. Estamos felices por tenerlo a usted y a su familia aquí con nosotros. Muchas gracias, querido, muchas gracias. Y desde La Plata los acompañó a Buenos Aires, les dijo: esta es la casa que ustedes van a ocupar aquí. El pastor Westphal dedicó 4 o 5 días para comprar cama y comprar colchón y comprar almohada, comprar mesa, silla, comprar un ropero, comprar un fogón para hacer la comida. Y cuando tenía las cosas básicas, las indispensables para vivir, le dijo a su esposa María:
me voy al interior, allá Entre Ríos, porque allá vive la familia Riffel que yo tengo que visitar por indicación de la Asociación General. Y la esposa le dice, Francisco, ¿no vas a ir? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ir? Francisco, estás enfermo, todavía estás con fiebre, todavía estás con gripe, ¿cómo vas a viajar en esa forma? Quédate aquí en casa y una vez que te recuperes, entonces sí, cumple con tu deber y visita a esa familia. No, María, no. Yo hace ya 6, 7 días que llegamos aquí a Buenos Aires. Yo no vine a Buenos Aires de turista, yo no vine aquí a pasear, yo tengo una misión que cumplir. Tienes razón, yo estoy enfermo, podría quedarme aquí en casa, pero tengo urgencia de visitar a esa gente que hace 4 años que está pidiendo la visita de un pastor. ¿Hay sentido de urgencia en la vida de ustedes? ¿Estamos haciendo nuestra parte para la predicación del Evangelio? El pastor Westphal, aún enfermo, con ese apuro que tenía para compartir la fe, salió de Buenos Aires y durante 2 días viajó en barco por el río Paraná hasta el puerto de Diamante. Y de ahí fue hacia el interior a encontrarse con la familia de Jorge Riffel, que había llegado en el año 90, 1890. Sentido de urgencia. El tiempo se acaba. Tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha dado, hermanos queridos. Tenemos que hacer cada uno su parte. Y no solamente tenemos que hablar con nuestras palabras, no, con nuestra boca y con palabras, invitar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, invitarlos a estudiar la palabra de Dios, sino también tenemos que vivir vidas verdaderamente cristianas. Que la gente por nuestras palabras y por nuestra manera de actuar se dé cuenta que estamos preparándonos para ir al cielo. Sentido de urgencia es lo que necesitamos en esta hora especial del mundo. A pesar de la pandemia, no nos puede detener lo que estamos viviendo ahora aquí en Argentina y en tantas otras partes del mundo. Tenemos que hacer algo. Por internet, por cualquier medio, por el teléfono, por una cartita, por un mensajecito, tenemos que animar a la gente a prepararse para la venida de Jesús. Cuando llegó el pastor Westphal y tuvieron la primera reunión en la casa de Jorge Riffel, se juntaron los vecinos, había ya varios adventistas bautizados que habían venido del extranjero, de Estados Unidos, 4 familias, en la familia Riffel, Zimmerman, Yankee y la familia Frick, esas 4 familias. Y habían convidado a los vecinos. Ya habían estudiado varios días y semanas y meses la Biblia con sus vecinos. Había interés, la gente estaba pidiendo bautismo, pero no había quien los bautizara. Y ahí el pastor Westphal se reúne y predica 1 hora y cuarto, predica acerca de las señales, del tiempo del fin. Hacen una oración y despide a la gente y la gente no se va, siguen cantando. Cantan 1, 2, 3, 4, 5 himnos y vuelven a orar y le dicen, pastor, siga predicando. No, yo la prediqué. No, siga predicando, por favor. Y el pastor Westphal predica su segundo sermón. Y termina el sermón, cantan un himno y los despide, pero no, dice, todavía no nos vamos a ir, pastor, queremos seguir escuchando más. Pero ya estuve hablando 1 hora y cuarto, más otra 1 hora y cuarto más. Pastor, por favor, más. Queremos escuchar más. Y el pastor Westphal predica un tercer sermón. Y ahí por la 1 de la madrugada los convence de que se vayan a la casa para volver al día siguiente a estudiar la palabra de Dios. 3 sermones. En la primera reunión adventista del 7º día, aquí en Sudamérica. Eso se llama hambre de la palabra, hambre. ¿Tienes hambre de la palabra? ¿Estás estudiando tu lección de la escuela sabática todos los días, todas las semanas? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios además de los versículos de la lección? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y justicia, nuestra justicia es Cristo. Bienaventurados los que quieren conocer más de la voluntad de Dios. Que Dios te dé hambre. No hambre de novelas, no hambre de películas, no hambre de andar charlando con los vecinos de cosas intrascendentes,
Hambre de dedicar nuestro tiempo a las cosas de Dios. Hambre de la palabra. Bueno, así comenzó. Había llegado el 18 de agosto, 1894. Y el 9 de septiembre, 3 semanas después de haber pisado Sudamérica, el 9 de septiembre de ese año 1894, el pastor Francisco Westphal estaba organizando la primera iglesia adventista del séptimo día en la división sudamericana, con 36 miembros, algunos bautizados por un laico que había sido autorizado hasta que llegara el pastor a bautizar, que era el hermano Jorge Riffe, y otros que había bautizado él. 36 miembros, la primera iglesia. Hoy museo, aquí en Crespo. Y cuando ustedes, hermanos, allá del Chaco, de donde fueran, vengan a visitar aquí al Libertador San Martín, donde vivo, vengan a mi casa. Y yo los voy a acompañar para visitar esa iglesia que hoy es museo, la primera iglesia en Sudamérica. Pero además de estos incidentes, y los minutos van pasando rápido, nuestros pioneros tuvieron, y me dejan enumerar algunos problemas, un problema, el problema del idioma. Venían acá sin haber hecho ningún curso, ni de portugués para ser misioneros en Brasil, ni de castellano para ser misioneros aquí en los países de habla hispana. El problema del lenguaje, el problema de comunicación. Ustedes no tienen ese problema, yo tampoco lo tengo. Vivimos en un lugar donde obviamente todo el mundo habla el mismo idioma. Pero ¿se imaginan llegar a otro extremo de la tierra, a un lugar desconocido, y no poder comunicarse, aprender a los tumbos, pero no dedicaron semanas, meses o años para estudiar el idioma antes de empezar a predicar? No, empezaban. Y con la bendición de Dios la iglesia avanzó. Pero además del problema del lenguaje, el problema de la soledad. Ellos viajaban solos. Los misioneros viajaban solos y pasaban por ciudades y pueblos donde no había un solo adventista. No tenían la oportunidad de encontrarse con hermanos. Hoy hacemos 40, 50 kilómetros y a veces dentro de la misma ciudad, como en San Peña y en otros lugares más, tenemos varias iglesias para encontrarse con otros hermanos, con los cuales tenemos mucho para conversar porque tenemos tantas cosas en común, pero ellos viajaban solos. Se hospedaban en el hotel solos. Esa soledad es tremenda. Y no solamente un día, 2 días. Un siguiente problema conectado con este eran los largos viajes. Hoy viajamos rápido y aunque no tenemos aviones ahora funcionando por ahora aquí en nuestro país, pero pronto ya se van a habilitar. En otros países ya los aviones están haciendo su trabajo de llevar pasajeros de aquí para allá. Pero en aquel tiempo, los primeros misioneros no tenían un auto. El auto todavía no se había fabricado, estamos hablando de 1894. A caballo, en burro, y muchas veces caminando bajo el sol rajante, bajo la lluvia, embarrados, mojados. Largas distancias. Que hoy se han acortado, las distancias no han variado entre una ciudad y otra, pero en aquel tiempo ir de una ciudad hasta la otra se demoraba mucho tiempo. Uno de los primeros misioneros que llegó al sur de Brasil, el pastor Hendrik Graf, escribió un librito pequeñito titulado 100 días a lomo de mula. 100 días. Y con la incomodidad que significaba viajar en aquel tiempo. Arriba de un caballo, de una mula, de un burro, o de un carro sin amortiguación, con caminos llenos de pozos. No había máquinas para emparejar la tierra, pasar por los arroyos porque no había puentes. Qué tremendo. El idioma, la soledad, las grandes distancias, los recursos, el dinero. El pastor Westphal, cuando empezó a escasear el dinero en la familia, primer misionero, tenían que mandarle dinero de Estados Unidos para poder mantenerse, porque aquí todavía no había empezado mucho el sistema de ofrendas y de diezmos que después se estableció para el sostén del Evangelio. El pastor Westphal le escribe una carta al tesorero de la Asociación General y le dice, por favor, estamos en necesidad de dinero, mándenos.
Y la respuesta que viene de la Asociación General, de parte del tesorero mundial de nuestra iglesia, le dice: Pastor Wefald, le vamos a mandar todo el dinero que disponemos. Y le mandaron $1. $1. En aquel tiempo el dólar se podía comprar muchas más cosas que hoy con $1. Pero $1 era todo lo que tenía la Asociación General en el fondo de las misiones. No había otro dinerito para mandar aquí a Sudamérica. Problemas de dinero, problemas de distancia, problemas de incomodidad, problemas de soledad. Y no era todo eso, persecuciones, contratiempos. Satanás y los enemigos de la verdad luchaban en contra del avance del evangelio, pero nada detuvo a nuestros pioneros. Estaba el pastor Wefald en el sur de Brasil, acababa de organizar la primera iglesia allí en Gaspar Alto, en el estado de Santa Catarina, al año siguiente que organizó la primera aquí en Argentina, es decir, aquí en el 94 y allá en el 95. Estaba preparándose para la madrugada siguiente seguir viaje, cuando vienen al alojamiento donde estaba el pastor Wefald, viene un comerciante de la ciudad allí, de Gaspar Alto, y le dice: pastor, yo tuve el privilegio de escuchar algunos de sus sermones, pero tengo algunos vecinos míos que no lo escucharon. ¿Usted puede venir a mi casa esta noche y hablarles a ellos? Bueno, yo me estoy preparando para salir en la madrugada, pero con mucho gusto yo voy a estar. Y fue a la casa de este comerciante, y la casa repleta de gente, ávidas para escuchar la palabra. Les habló en esa oportunidad a esa gente acerca del sellamiento. Y él estaba predicando en una sala que no era muy grande, era el espacio más grande que el comerciante tenía en su casa. Bien apretaditos ahí estaban todos escuchando al pastor Wefald. Él estaba cerca de la ventana, apenas 1 metro, a sus espaldas estaba la ventana, y la ventana estaba abierta para ventilación. Y llegaron 8 personas, 8, mandadas por el sacerdote del pueblo, que estaba enojado, muy enojado, porque había llegado un misionero adventista a predicar cosas diferentes de las que él estaba predicando en su iglesia. Y mandó a 8 personas para terminar con la vida del pastor Wefald. Les dijo: están ahí reunidos en esa casa, vayan allí. Y cada uno de los 8 se llevó una buena piedra. El pastor Wefald, cuando escribió, porque él mismo contó esta experiencia y está escrita por él, el pastor Wefald decía que las piedras que llevaban en sus manos estos 8 individuos eran del doble de un puño cerrado, del tamaño de un puño cerrado, el doble. Y ahí llegaron hasta la ventana. Y como les dije, la ventana estaba abierta, el pastor Wefald estaba predicando a la gente ahí enfrente de él. Y después que uno de ellos dijo 1, 2, 3, aquellos 8 individuos arrojaron con toda fuerza. El pastor Wefald estaba a 1 metro, 1,20 m máximo de distancia. Si alguno de esos 8 no tenía mucha puntería, bueno, pero alguno de esos tremendas piedras golpeándole en la cabeza al pastor Wefald podrían haber acabado con él si el golpe era muy fuerte. Podrían haberlo por lo menos lastimado mucho. Pero, queridos, ninguna piedra tocó al pastor Wefald, ninguna. Porque cuando las piedras eran arrojadas, el ángel las detuvo y cayeron allí a los pies del pastor Wefald. Él no fue herido, ninguno de los que estaban allí tampoco, porque podrían haber errado al blanco y lastimado a algún otro. Pero nadie se lastimó, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Los ángeles están para cuidarnos. Los ángeles saben quiénes son los hijos de Dios, los que se están preparando. Nos identifican perfectamente bien y tienen su protección sobre nosotros. No quiere decir que nunca nos va a pasar algo desagradable, porque nos ha pasado cosas desagradables en la vida, pero todas están bajo el control de Dios. Todas las cosas ayudan para bien.
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesas hermosísimas, fantásticas. Tenemos que agarrarnos de esas promesas y decir, Señor, quiero que tus ángeles me cuiden. Y si alguna vez pasa alguna situación desagradable, que no está bajo nuestro control, es porque Dios está queriendo enseñarnos algo, decirnos algo. A veces cosechamos las consecuencias de nuestros propios errores y no le podemos echar la culpa a Dios. Si esta noche comemos una docena de huevos fritos y mañana tengo un ataque al hígado, hermanos, el problema, Dios no tiene nada que ver, fue una decisión equivocada nuestra. Si vamos a una velocidad indebida y nos pasa un accidente, hermanos, este no es un problema que Dios está mandando, yo mismo me lo provoqué. Entonces, problemas los tenemos, pero el ángel del Señor acampa en derredor. Ninguna piedra tocó al pastor Westphal. ¿Cuántas veces él fue esperado en una emboscada en el camino para matarlo? ¿Cuántas dificultades, hermanos? Y no vamos a seguir hablando del rechazo, de la persecución. Eran escupidos en el rostro por parte de enemigos de la verdad. Eran echados de algunos pueblos y se iban al siguiente a predicar. Dificultades por todos lados, pero nada detuvo a nuestros antepasados espirituales. Coraje, determinación, esfuerzo, consagración, renunciamiento, eran las características de esos valientes hombres y mujeres del pasado. Y permítanme terminar, hermanos, porque el tiempo ya se me fue. Uy, miro el reloj y me asusto. Vilca y Max Mesa, por favor, me dan un ratitito más, por favor. Un ratitito más. El pastor Westphal, después de varios meses de estar viajando, se dispuso a llegar a su casa de vuelta. A todos los que nos gusta viajar, por lo menos a mí, la parte más linda del viaje es volver a la casa. Encontrarse con la familia, con la esposa o con el esposo, con los hijos o con los nietos, volver a casa. Meses viajando, fuera de la familia, sin celular, sin carta, sin teléfono, no había manera de comunicarse. Oraban los unos por los otros, la familia por el pastor y el pastor por su familia, pero no sabían nada. Qué tremendo, hermano. No un día, no una semana, meses. Después de casi 6 meses de estar fuera de su casa, el pastor Westphal llega otra vez. ¡Ay, qué lindo! Golpea la puerta de su casa allí en Buenos Aires. Y la puerta se abre y sale Carlitos, ahora ya casi 9 años. Carlitos, papá, ¿por qué demoraste tanto tiempo en venir? Carlitos, yo no estaba paseando, yo no estaba conociendo las montañas o los ríos de Sudamérica, no. Yo estaba predicando domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días, sin feriados, sin parar. Viajando, con incomodidades, pero predicando. Y ¿sabes, Carlitos? La iglesia va creciendo. Hay nuevas almas que están queriendo bautizarse. Es algo fantástico. Y mientras hablaba con su hijito, apareció María en la puerta. ¡Oh, María! Y un abrazo con su esposa. ¡Qué lindo estar María otra vez en casa! Y Helen, ¿dónde está? ¿Ya camina? ¿Ya camina? ¿Ya dice alguna palabrita? Francisco, hace 2 semanas que Helen falleció. ¿Qué? ¿Que Helen falleció? ¿Nuestra hijita? Hermanos, después de viajar con sacrificio, con esfuerzo, después de todas las incomodidades que tenían, llegar a su casa y en un segundo cambiar la alegría de estar volviendo a los suyos y encontrarse con una hijita, su única hijita, ya muerta y en el cementerio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después de estar conversando un tiempo con su esposa y con Carlitos, dice, ¿dónde está Helen? Bueno, la llevamos
En la otra cuadra donde nosotros vivimos hay un pastor evangélico que habla inglés y él vino a ayudarnos. Él trajo medicamentos porque yo salgo a la calle, Francisco, y no puedo hablar español. No hacía muchos meses que estaban en Argentina, en Sudamérica, y él nos ayudó, trajo médicos, se esforzó, pero fiebre escarlatina, complicado con sarampión, y fue agravándose, y finalmente Helen falleció. 1 añito y medio. ¡Qué cosa! ¿Y dónde está sepultada? Ahí en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Ah, en el cementerio. Vamos para allá. Y ahí se fueron los 3 y llegan al lugar donde había sido sepultada Helen. Francisco no tenía ni un centavo para comprar una florcita siquiera, una sola florcita para ponerla aquí en la tumba de Helen. Carlitos, María, yo necesito hablar con Dios. Y el pastor Francisco Westphal levanta su cabeza y habla con Dios. Y le dice, Señor, no te entiendo. Porque tus caminos, tus pensamientos, tus planes son infinitamente superiores a los míos. No vengo a discutir, Señor, por qué permitiste que mi hijita falleciera. Poder te sobraba, Señor, poder te sobra. Eres tremendo en poder para mantener a mi hijita con vida. Pero no vengo a protestar, no vengo a quejarme. Solo vengo a pedirte 2 cosas. Y el pastor Francisco le pide 2 cosas a Dios. Por la primera, Señor, que te quiero pedir, dame fuerzas. Dame coraje. No vamos a volver a nuestra tierra de origen desanimados porque murió nuestra Helen. No vamos a ir de vuelta a nuestra patria. Vamos a quedarnos acá y vamos a trabajar aquí. Vamos a hacer lo mejor posible, Señor, pero dame fuerzas para que yo pueda representarte bien y predicar. Y lo segundo que te pido, Señor, que Jesús venga pronto. Porque yo quiero otra vez abrazarla, otra vez a mi hijita, cuando ella resucite. Querido Jesús, va a venir pronto. Nuestros pioneros lucharon, se esforzaron, nos dieron lo mejor. Pasaron muchas penurias, muchas dificultades. Yo no he tenido que vivir las dificultades que ellos vivieron. Vivimos en un mundo diferente. Viajamos, comemos, nos desplazamos, vivimos de una manera diferente que nuestros pioneros. Pero hay una cosa que no tiene que cambiar, es el espíritu que ellos tenían. Esa dedicación, esa entrega. Ellos comenzaron, queridos. Nosotros tenemos que terminar. Pero no con las fuerzas humanas, no con la voluntad humana, no con ejército ni con fuerza, dice el profeta del Antiguo Testamento, sino con mi espíritu. El Espíritu Santo habrá de terminar la obra en esta tierra. Nos usará a nosotros y en una forma fantástica. El Señor nos va a dejar con la boca abierta. Porque dice la hermana Juay que con cosas simples y sencillas que nos van a sorprender a todos, el Señor va a hacer que el mensaje llegue hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles son esos métodos simples y sencillos? No los conozco. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El Espíritu Santo hará el resto. Vamos a consagrar nuestra vida una vez más. Y vamos a hacer por la iglesia lo mejor, recordando nuestros pioneros, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio de ellos. Y vamos a poner todo nuestro empeño, el sentido de urgencia, el compartir nuestra fe, para que Jesús venga pronto a buscarnos y a llevarnos a su reino de paz. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que Dios prospere su iglesia allí en los distritos de Charata y de Roque Sáenz Peña y en otros rincones de la tierra. Y hasta cualquier momento, si Dios así lo permite. Gracias, pastores Mesa y pastores Vilca, por la oportunidad de compartir con los distritos de ustedes estas experiencias de los pioneros. Que Dios los bendiga y los acompañe y hasta cualquier momento.